Vamos a repasar lo que vimos el otro día, que ahora ya creo que lo vais a ver bastante más claro, porque ahora sí vais a entender un poco todo el proceso que pasa en los receptores y todo eso. Bien, antes de empezar, en esta semana que viene, que sería Semana Santa, o la próxima, os mandaré las preguntas del examen. ¿Vale? Entonces, una vez que recibáis las preguntas del examen, ¿qué ha pasado? No sé si se me oye. Ale, no se te oye, Ale, pero bueno, no te preocupes. Si tienes algo que decir, me lo metes en el chat o abre el micrófono. ¿Vale? Entonces, os mandaré las preguntas. Entonces, que sepáis que una vez que os mande las preguntas, ¿vale? ¿Cuándo tenemos clases los de tercero? Después de Semana Santa. 14, 15, 16, creo. Vale, ¿No? Semanas. perfecto. Pues que sepáis que el 14 por la tarde os daré las preguntas del examen, ¿vale? O sea, antes del 12 tendréis las preguntas que os tenéis que estudiar, ¿vale? Y el 14 por la tarde a las 4 tenéis el examen de fisiología, ¿vale? Que será, pues, tardaréis más o menos media hora como mucho. O sea, van a ser 10 preguntas, respuestas muy concretas, ¿vale? ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Vale? Entonces, intentaré mandar las preguntas lo antes posible, pero que sepáis que el 14, ¿vale? Por la tarde tenéis el examen. ¿Eh? ¿Fisiología te refieres, José, a sistema nervioso? El sistema nervioso y el tema de la salud, Perfecto. ¿vale? Pero vale, no os preocupéis, porque las preguntas son muy concretas y las respuestas son muy concretas, con lo cual, si habéis leído varias veces esto, pues incluso sabéis dónde tenéis que buscarlas, ¿vale? O sea, no os preocupéis por eso, ¿vale? Sí, pero... bueno, vale. Dime. Que tú las mandas 2 días antes y ya está. No, como máximo 2 días antes, voy a intentar mandarlo antes, ¿vale? Y luego allí en el centro hacemos... Exactamente, contestáis. De todas las preguntas que yo os mande, pues os pondré 10, que serán preguntas de contestar con una frase, no va a ser... ¿Vale? Entonces, bueno, pues José, dime. ¿me oye ahora? Sí, ahora sí, Ale, dime. ¿Pero es tipo test? Creo que no. Creo que lo voy a hacer de preguntas concretas, Vale. para que no sea tan lioso ni... Pero imaginaros, una pregunta concreta como... a ver, algo muy concreto puede ser parte de la neurona, ¿vale? O cómo se llama la unión entre la neurona y otra neurona. Palabra, sinapsis. O cuál es la función de los ganglios basales, pues, ¿vale? O cosas así. Diferencia entre sistema nervioso central y periférico, ¿vale? Preguntas muy, muy concretas, ¿eh? No va a ser, venga, explícame el sistema nervioso. No va a ser así, ¿vale? Vale. Ok. ¿De acuerdo? Entonces no os preocupéis porque son preguntas fáciles y los que estéis asistiendo a clase y habéis visto los vídeos, pues ya sabéis dónde buscarlas, ¿vale? O sea que no es nada difícil, es simplemente por el trámite de pasar por el examen y ya está. Estudiamos un poquillo y ya está. Y como ahora mismo no tenéis ningún examen, ninguno de los dos, ni el primero ni el tercero, pues le dedicáis un poquito de tiempo y lo resolvéis, ¿vale? Pero primero también tienes examen. Sí, y entonces los de primero, una vez que yo os mande las preguntas, pues ya os diré, pues venga, pues si os mando las preguntas una semana, pues para la semana siguiente tenéis el examen. ¿Vale? Vale. De todas maneras, no os preocupéis, porque cuando yo os mande las preguntas, os mandaré por WhatsApp, oye, os he mandado ya las preguntas y la fecha es tal fecha. ¿Vale? Pero los de tercero ya tenéis claro que la fecha es el 14. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. Muy bien. Vale, pues dicho esto,
Vamos a repasar la fase de este planteamiento de movimiento porque ahora creo que las tendréis mucho más claras, ahora que sabéis ya lo que es el cerebelo, lo que es los ganglios basales y cómo se ejecuta, entenderéis esa idea que se genera en mi cerebro, digamos, ¿vale? Y entonces los núcleos basales por un lado, el cerebelo por otro, ¿vale? Todo eso se gestiona en las áreas asociadas corticales, que serían el córtex cerebral, ¿vale? En esa corteza motora se ejecutaría la acción proveniente de la información que le manda a los núcleos y la información que le manda al cerebelo. Y todo eso iniciaría, ¿vale?, el movimiento, o sea, se iniciaría la orden de muévete. Eso hará que la corteza mande esa orden a esos órganos ejecutores, digamos, que serían los músculos esqueléticos en este caso, y el cerebelo vaya regulando ese movimiento. Y ese movimiento se retroalimenta continuamente para poderse realizar perfectamente. Por ejemplo, imaginaros que vamos a coger un lápiz que se está moviendo, que se está escurriendo un poquillo por la mesa. Ahora, no es solo ver la distancia, sino razonar a qué velocidad va el boli, en qué posición estará cuando mi mano llegue hacia la mesa, ¿vale?, y cómo tengo que hacerme una idea matemática del recorrido que va a hacer el boli para yo captarlo donde tenga que cogerlo, ¿vale? O sea, que no es una cosa tan simple como se está ocurriendo el boli, pues lo cojo, ¿vale? Para ese razonamiento que no hemos pensado, nuestro cerebro, ¿vale?, o nuestro encéfalo ha tenido que hacer un proceso de decir, como está viajando el boli a esta velocidad, yo no puedo cogerlo donde lo estoy viendo, lo tendré que coger un poco más adelante para que mi mano llegue a captar el bolígrafo. O sea que fijaros la cantidad de información que tiene que procesar para realizar ese movimiento exacto a la velocidad que va, ¿vale? Ya que, aunque nosotros lo veamos muy simple, es muy complejo, y por eso la gente que tiene lesiones reversibles, claro, de lesiones a nivel del córtex o a nivel de alguna zona del sistema nervioso central, sufren tanto en la rehabilitación, porque algo tan tonto que nosotros no le prestamos atención y que no valoramos lo que hacemos, cuando tienes que volver a hacerlo y educarlo, pues eso, pues cuesta muchísimo. Entonces, la gente es verdad que en este tipo de lesiones se desespera mucho porque dice, joder, es que para coger un puñetero vaso necesito estar súper concentrado porque es que si no, no puedo, ¿vale? Y eso es porque cuando estamos sanos, todo eso se procesa en mi sistema nervioso central sin que tenga que pensar, ¿vale? Pero cuando hay una lesión o una enfermedad degenerativa, la persona se va dando cuenta que cada vez le cuesta más trabajo realizar movimientos simples o diarios, digamos, ¿no? Entonces, que entendáis que todo eso es un proceso bastante complejo, ¿eh? Bastante complejo, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya entendamos más. Pero, José, Dime. eso sería un acto reflejo, ¿no? No, no, no. No sería un acto reflejo. Buena pregunta. Un acto reflejo sería algo que se hace sin pensar, ¿vale? Vale. Y lo que lo que yo te estoy explicando, tú imagínate, vamos a poner el ejemplo concreto para que nos entendamos, ¿vale? Tú pones un boli redondo en lo alto de la mesa y el boli se va a caer bueno, se va a caer de la mesa, pero a una velocidad relativamente lenta. O sea, tú estás viendo que el boli se está moviendo. ¿Bien? No es un acto reflejo porque tú tienes que mirar el boli, entender que el boli se está moviendo y direccionar tu brazo para coger el boli en la trayectoria. ¿Te acuerdas cuando estaba en el instituto? Decía, si un coche sale de Granada a esta velocidad, ¿cuánto tardas en recorrer? Pues ese problema que hacíamos en el cole, ¿vale?, es lo que tu cerebro ha hecho para entender que el boli, a la velocidad que va y a la distancia que está, voy a necesitar estirar el brazo y colocarlo en esa posición. Con lo cual, no es un acto reflejo. Esa información que yo estoy viendo el boli moverse, se procesa en mi córtex, genera todos esos cálculos y yo estiro el brazo para coger el boli. El arco reflejo solo actuaba la vía sensitiva
la médula y la vía motora. Esa es la diferencia. ¿Lo ves, Ale? Sí, pero si yo estoy viendo que se va a caer el boli Sí, y lo quiero coger, sí. es como un acto reflejo. No es como que me he quemado y quito la mano. Por eso no es igual. Tú estás viendo el boli y dices, Vale, vale. "Joder, que se va a caer el boli". O sea, estoy razonando. Vale, que lo puedo dejar caer perfectamente y no va a pasar nada. Exactamente. Lo mira y dices, pues si se cae, se va a romper. Y el boli sigue rodando. Coño, lo voy a coger. ¿Vale? Otra cosa, que estés en el bar, se te vaya a coger la botella, ¡fum! Y cojas la botella. ¿No? Vale, vale. ¿Vale? Eso sería tener buenos reflejos. Perfecto, ya. Que Ahora no es lo sí. mismo que un arco reflejo. O sea, tú ves el vaso de cerveza que se va a caer y qué más preciado que la cerveza para que no se caiga. Con lo cual, tú lanzas la mano muy rápidamente para coger el vaso. Hostia, qué reflejo. Esos son respuestas rápidas a un estímulo, pero no a un acto reflejo. ¿Vale? Vale, vale. Porque si tú no ves que el vaso se va a caer, tú no vas a lanzar la mano. O sea, sé que la primera información entraría por la vía sensitiva y mi cabeza analiza todo eso para tirar rápido el brazo. ¿Vale? La diferencia está en que el estímulo llegue al corte o no llegue al corte. ¿Vale? Esa sería un poco la diferencia. Tú has visto algo y has generado una respuesta por lo que has visto. ¿Bien? Has procesado. Bien. Sin embargo, cuando te quemas o cuando te sientan algo que pincha, ¿vale? No has procesado lo que ha pasado. Directamente te has quitado donde has pinchado. ¿Vale? Luego ya lo procesas, ¿no? Pero el movimiento del músculo esquelético ha sido involuntario, ha sido un acto reflejo. ¿Vale? Pues no es lo mismo un acto reflejo que tener buenos reflejos. Vale, vale. ¿Vale? Bien, entonces todo este circuito de la neurona, bueno, por la primera neurona motora y luego los músculos esqueléticos, esa aferencia sensitiva, todo eso creo que ya con toda la explicación de este tema cuesta menos trabajo entenderlo. Bien. Y este esquema, pues a lo mejor también cuesta ahora menos trabajo entenderlo con el ejemplo de la jarra que explicamos el otro día. Entonces, fijaros cómo tenemos dos neuronas motoras que vienen la orden desde el córtex, ¿vale? Que la alfa, recordar que estimulaba todas las fibras intrafusales. Entonces, en general, vaya a leer que la neurona alfa muchas veces lo ponen como que inerva el músculo, en general, ¿no? Pues bueno, también se puede decir que inervaría el músculo. Y las gamma lo que hacen es inervar las fibras intrafusales. Solo las fibras musculares intrafusales. ¿Bien? Vale, entonces esa fuerza con esa carga provocará un estiramiento de ese uso y ese uso que tiene una vía sensitiva que es la 1A provocará una activación de la motoneurona alfa. O sea, sí, que gracias a este receptor, que son los usos musculares, ¿vale? Nosotros seguimos contrayendo o generando una activación de la neurona alfa. O sea, es como si tuviésemos, ¿cómo no? Es que tenemos un chivato dentro del músculo que nos va diciendo si, oye, esto se está estirando y si se está estirando tienes que contraer más para mantener la posición. ¿Vale? Para que la jarra no se me caiga, necesito un estímulo y el estímulo sería cambiar de cantidad. Si yo tengo la jarra, imaginaros, medio llena, yo lo mantengo, sería una contracción isométrica. Pero en cuanto me echas más líquido en la jarra va a hacer que el brazo se caiga y al caer ese estiramiento que genera el músculo, que es milimétrico, pero lo suficiente para notar que se está cargando más y volver a activar más la motoneurona alfa para contraer más fibras y mantener la jarra en su sitio. ¿Vale? Entonces, por eso, por ejemplo, si nosotros vemos el objeto que vamos a levantar, calculamos ya el peso que va a tener y lo que hacemos es reclutar las fibras que quiero que sean capaces de batir esa resistencia. Por eso sienta tan mal coger una caja que te crees que está vacía y está llena, porque lo que ha hecho es contraer o activar
un grupo de fibras y te hacen falta el triple y no te lo esperabas. Entonces, si hacéis la prueba, por ejemplo, con el vaso, si vosotros estáis viendo que alguien os va a echar algo dentro de la jarra, antes de que el peso aumente de la jarra, vosotros ya vais a tensar más. Sería una preparación para esa respuesta. Pero si tú no miras la jarra y estás mirando para otro lado y te empiezan a echar agua, conforme te va a echar agua, el brazo va a ceder. Va a ceder milímetros. Pero esos milímetros son los que generan el estímulo de la vía sensitiva 1A, para que se vuelva a activar más fibras musculares a través de la neurona alfa. ¿Vale? Entonces, claro, eso en un ejemplo de un vaso que se está llenando y yo veo la carga y el músculo se vuelve a contraer para volver a la posición que estaba y todo eso. Pero eso es lo que estamos haciendo todo el día, ¿vale? Todo el día. Si yo voy andando, todos mis músculos están mandando información de cuál es la carga que le estoy echando el peso, cuál es el estiramiento del músculo antagonista que estoy relajando para permitir el paso, cuál es la percepción de la planta del pie a la hora de recepcionar, en fin, toda la información que está dando mi cuerpo de cómo estoy en ese momento, qué es lo que estoy haciendo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso sería la enterocepción, que es uno de los sentidos que han puesto nuevos. ¿Vale? Cómo todo mi cuerpo está mandando información a mi cerebro de cómo estoy en cada momento. ¿Vale? Pero no cómo estoy en qué posición, sino las tensiones, ¿vale? Y las fuerzas que estoy recibiendo en cada momento. ¿Lo veis? Eso te pasaría también, por ejemplo, si vas andando y tienes que subir un escalón, que de buena primera tienes que hacer el esfuerzo ese, ¿no? Exactamente. Has visto un escalón y ahora ya dices, hostia, pues ahora en vez de andar recto, voy a tener que levantar la pierna un poco más para superar el escalón. ¿Vale? Vale. Pues sí. Eso que lo hacemos nosotros, que la persona que está sana del sistema nervioso lo hace sin pensarlo. Cuando te encuentras una persona como con Alzheimer, por ejemplo, con Parkinson, pues esa persona cuando ve el escalón tiene que concentrarse muchísimo y hacer el esfuerzo, ¿vale? Y algunas veces ni siquiera responde el cuerpo y va al suelo. Entonces, Porque claro, ahí los ganglios basales son los que no lo han mandado. claro, los que no son capaces de hacer una respuesta correcta, ¿vale? La información llega porque la persona ve el escalón, pero no es capaz de realizar una respuesta correcta para modular el movimiento, para que haga una flexión de cadera y de rodilla de 80 grados y poder subir el escalón. ¿Vale? Vale, vale. ¿Lo veis? Por eso digo lo que he dicho antes, ¿no? Hay que entender que la rehabilitación de este tipo de enfermedades, si son reversibles o si no son reversibles, da igual. En los dos casos se tiene que trabajar, ¿no? Son duras porque le estás haciendo ver a la persona que una cosa que hace 2 años la hacía sin pensar, ahora con toda la concentración del mundo no es capaz de realizar. ¿Vale? Y eso es muy duro, porque te estás viendo que tu sistema se está degenerando. ¿Vale? Entonces es complicado. Pero esto, por ejemplo, no tiene nada que ver como cuando los movimientos estos que tenemos grabados, como aprender a andar, que tú ya andas solo, esto no tiene nada que ver con eso. Claro, no tiene nada que ver, pero bueno, sí tiene que ver en el aspecto de que aunque nosotros no estemos pensando en estirar la pierna, no sé qué, no sé cuánto, el cuerpo sigue mandando información. ¿Vale? Pero entonces también lo tenemos grabado. El andar sí. Esto no. Claro, ¿esto no qué es? ¿Vicky? Pues eso, que me va a echar en la jarra y tengo que tensar el músculo, que no es automático, que no me sale. Exactamente, no es automático, ¿vale? Yo siento que hay peso y eso hace que yo tense el músculo. Es un estímulo y genera una respuesta. Vale. ¿Vale? Vale. Claro, es un poco diferente. Tú generas una respuesta ante un estímulo, en este caso el peso. ¿Vale?
¿vale? Vale. Y eso lo haces pensando, quiero mantener la jarra ahí. Porque si no, el brazo hace plum y se te cae y ya está. ¿Vale? Vale, vale. Entonces, es un poco diferente. Tú quieres hacer algo, pero sabes hacerlo y has decidido hacerlo. ¿Vale? Y vamos a imaginarnos dando un masaje, ¿vale? Y tú estás haciendo un masaje de espalda. No tienes que estar concentrada, ahora la mano para un lado, ahora la mano para otro, ¿no? Cuando empezamos, cuando aprendemos, claro que tenemos que estar concentrados, madre mía, no me responde la cabeza, ¿no? Lo que mi cabeza quiere hacer, la mano no puede. Pues ahí es cuando aprendes a hacerlo y luego ya lo haces, pero lo estás haciendo porque tú quieres hacerlo, Sí. ¿vale? Vale, vale. Igual que andar. Andar es automático, ¿vale? O sea, es automático toda la respuesta que yo tengo que generar para que mis músculos se muevan. Pero el andar es voluntario. Yo, si no quiero, no ando. Y si quiero, ando. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, una cosa es que yo quiera hacer un movimiento y otra cosa es toda la información que está mandando el cuerpo para realizar ese movimiento. Y en las enfermedades del sistema nervioso central, tú quieres, pero no puedes. ¿Vale? Bueno, el sistema nervioso central, o sea, teniendo una enfermedad y no teniéndola, ¿eh? Porque si haces algún ejercicio de coordinación, dices, pero vamos a ver, si yo tengo que llevar la mano para un lado y la otra para el otro, ¿por qué no responde? Porque no es tan fácil, ¿vale? No es tan fácil. ¿De acuerdo? José, Dime, Cristina. y cuando, por ejemplo, me llenan una jarra y ya no aguanto más ese peso, ¿por qué temblamos? Es verdad, eso también es una buena pregunta. Temblamos porque la respuesta que generamos sobre la neurona alfa lo dan los usos musculares, pero también lo dan los receptores de Golgi, ¿vale? Los órganos tendinosos de Golgi, esos son los que dan la tensión que está generando el tendón. Entonces, cuando el tendón, ¿vale?, es superado por la carga, lo que hace el tendón es desconectarse y el brazo se te cae. ¿Sí? Lo que hace es proteger, ¿no? Si yo tengo los brazos así, tú me empiezas a echar libros, llegará un momento en que ya no puedo y se me caen. Bien, se me caen porque lo que hacen es desconectar a la neurona alfa para que no se me rompa el músculo. Pero en el proceso de intentar querer contraer pero no poder, generamos esa respuesta de temblar, ¿vale? Intentamos generar un estímulo, pero que ya el estímulo no es correcto porque no puedo. Por eso pasa mucho, por ejemplo, en la escalada, cuando te tiras mucho rato con la punta del dedo en una presa de la pierna, empieza la pierna a hacer salte de ahí. Salte de ahí porque te vas a romper o te vas a caer. Pero mucha gente, cuando llevamos las bolsas de la compra, luego se te queda como ese temblorcillo, ¿vale? Eso es diferente. Pero cuando estás haciendo una fuerza y ya no puedes más, empiezas a temblar. Eso es un reflejo del músculo intentando contraerse, pero no pudiendo, ¿vale? Y ahí no deberíamos de llegar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí entran los órganos tendinosos de Golgi para intentar generar un estímulo más fuerte y si verdaderamente no puedo con la carga, lo que hago es desconectar el músculo para protegerlo. Y entonces el brazo se me cae. ¿Vale? ¿Bien? Perfecto. Pero sí, esos temblores que te dan cuando estás aguantando peso y empiezas a temblar ahí, porque esa respuesta muscular ya no es buena, no es correcta. ¿Mm? Bien, entonces, ¿entendemos ahora un poco más todo esto? Sí. ¿Vale? Es muy chulo, ¿eh? O sea, a mí me encantan estas cosas. Porque dan explicación a muchísimas cosas que las damos por hechas, pero que no. Y acordaros, ¿vale?, de que cuando el peso aumenta, la contracción del músculo tiene que aumentar porque gracias a este uso muscular, ¿vale?, llega esa información y se contrae. Y para volver a mantener la posición correcta, tengo que generar un estímulo de activación agonista
y un estímulo de inhibición antagonista. Y eso es lo más difícil. Lo más difícil para el cuerpo no es activar el músculo que quiero contraer, sino inhibir el músculo que no tiene que trabajar. Es lo más complicado. Entonces, en los procesos de compensaciones, ¿vale? Como hablábamos el otro día, lo más complicado no es contraer el músculo que yo quiero. Lo más complicado para mi cerebro es relajar los músculos que no tienen que hacer el movimiento. ¿Vale? Es mucho más difícil para la persona racional, ¿vale?, relajar músculos, ¿vale?, que contraer el que quiere. Mira, os pongo el ejemplo de ayer de un chico que tiene un problema de rodillas. Digo, bueno, vente y testamos toda la musculatura, todo el movimiento y vemos cómo lo hacemos. Entonces, imaginaos que está la persona boca arriba y va a hacer una flexión de cadera con la rodilla recta en rotación interna y luego en rotación externa, ¿vale? Entonces, cuando metíamos la cadera izquierda en rotación interna, al hacer una flexión de cadera, el chaval levantaba las costillas del lado contrario, ¿vale? Entonces, le decía, vale, no pasa nada, perfecto, ahora concéntrate en no activar la musculatura que está del tronco. Y le costaba la misma vida, porque para mi cerebro es más fácil reclutar muchas zonas y que se haga el movimiento que hacer el movimiento solo con el músculo que yo quiero. Entonces, cuando él empezaba a levantar la pelvis, la cadera, enseguida tiraba del hombro contrario, ¿no? Y bueno, no te preocupes, toma conciencia de lo que estás haciendo. Y dice, hostia, se me está montando la escápula, ¿eh? O sea, fijaros que para levantar la cadera necesitaba incluso reclutar el trapecio. Claro, pues eso lo traspolamos a la vida diaria. Ese chaval, además que juega fútbol y va al gimnasio, cada vez que tenga que hacer una flexión de cadera, va a levantar el hombro, ¿vale? Entonces, claro, yo le decía, digo, no te preocupes, digo, si es que es más difícil relajar los músculos que no tienen que actuar que contraer el músculo que tiene que contraerse. Y el tiro no para nada, porque además, típico chaval, 30 años, gimnasio, muy deportista, y se volvía a echar a perdido. Dice, no me puedo creer que no puedo hacer esto. Digo, sí, ya, no lo hace, no te preocupes, no pasa nada, pero no lo hace, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo el músculo responde, ¿vale? El movimiento se hace, pero lo estás haciendo con las pestañas. Por eso lo difícil es relajar el antagonista, ¿vale? O los que están invadiendo esta zona, ¿no? Por ejemplo, el pectoral, ¿no? Vamos a poner un secundario de flexión del brazo. En esta posición, pues sería el pectoral, ¿no? Pectoral mayor. Entonces, mi cerebro le da igual. Al final tú vas a mantener el codo a 90 grados, pero a lo mejor no tiras tanto de bíceps y para estabilizar el hombro tiras de pectoral intentando levantar el brazo. Pues eso es lo que cuesta trabajo, ¿vale? Por eso, cuando viene una persona con problemas lumbares, siempre hemos dicho, las lumbares acaban en las rodillas, ¿no? Y fijaros que la mayoría de la gente con problemas lumbares, en los glúteos no están fuertes. Entonces, claro, la gente no entiende que lo que tengo que hacer es una extensión. Digo, claro, es que lo que hay que hacer es llevar el tronco a extensión. Entonces, claro, ¿quién me lleva a extensión? Los erectores. No. Los erectores me llevan a extensión cuando estoy en posición neutra, pero los glúteos me llevan a extensión cuando estoy en flexión. Entonces, claro, tengo que trabajar esa musculatura para que mejore mi espalda. Y por eso la mayoría de la gente que tiene problemas lumbares, lo veis que los tiene súper acortados, porque es un mecanismo de defensa, ¿vale? Entonces, yo muchas veces, bueno, hay gente cuando me pregunta, si están muy, muy cargadas las piernas, no las tiráis, masajeadlo, ¿vale? Porque es más interesante la respuesta. ¿Vale? ¿Se entiende? Sí. De hecho, ayer Matías en clase, en primero, comentó un caso, y lo estuvimos hablando igual, era una persona que estaba muy hecha hacia adelante, mayor, ¿no? Digo, está bien trabajar la espalda para llevarlo a la extensión, pero es mejor trabajar las piernas para que la persona se ponga recta, ¿vale? Entonces, bueno, por ver un poco esa orientación, ¿vale? ¿Se entiende? ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda?
No sé, sí, se entiende. ¿Se entiende? Pues eso, traspolarlo eso a la consulta y veréis como pues, mucha gente necesitamos hacer ejercicio de fuerza. Básicamente eso, ¿vale? Bien, la neurona motora gamma, que es lo que hemos dicho que inerva las fibras de los usos musculares, ¿vale? Son más pequeñas y controlan las características funcionales de los usos, al modular su nivel de excitabilidad. Cuando el músculo se estira, también se estira el uso. Lo que hemos dicho antes, ¿no? Cuando los músculos se acortan, la tensión del uso se alivia y en consecuencia podría esperarse que los axones sensitivos que inervan el uso dejen de descargar durante la contracción, sin embargo se mantienen activos, por supuesto. O sea, ese concepto de se relaja, se contrae, parece como que el músculo o pierde toda la fuerza o hace fuerza, pero no. El músculo sigue teniendo la fibra sigue teniendo una inervación. Y de hecho, una de las teorías de las contracturas es la continua excitabilidad de la neurona motora gamma que provoca una contracción muscular de las fibras intrafusales, ¿vale? Esa es una de las cosas que he visto de las contracturas, es que se relacionan con las fibras intrafusales. Es como si el interruptor se quedara encendido todo el rato. ¿Bien? Entonces las neuronas motoras alfa y gamma permiten que los usos envíen información al encéfalo en todas las longitudes musculares durante el movimiento y los ajustes posturales. Y continuamente, ¿vale? Continuamente. O sea, fijaros la cantidad de información que nosotros ahora que estamos supongo que estamos casi todos sentados, la cantidad de información solo para estar sentado que está recibiendo mi cerebro, ¿vale? ¿Veis? Entonces aquí las fibras intrafusales están sin activar, aquí las fibras intrafusales están activadas, ¿vale? Entonces el registro siempre se va a producir, ¿vale? Siempre estén más relajadas, ¿vale? O estén más estiradas, al meter más carga tensamos más, entonces el estímulo fibras musculares intrafusales serían estas, estímulo de la motora neurona alfa, que es la que inerva todo el músculo, y la 1A, que serían las que mandan esa aferencia. Siempre se está mandando esa aferencia, ¿vale? ¿Qué es lo interesante? Que si yo acorto las fibras intrafusales, al acortarlas, ¿vale? Mandan la información de que el músculo está relajado. Por eso la mayoría de las técnicas de inhibición lo que se hacen es unir los extremos. Al unir los extremos de las fibras musculares, las fibras intrafusales se acortan, ¿vale? Y al acortar no dan información de que hay tensión. Entonces, si no dan información de que hay tensión, no van a excitar a la neurona alfa y con lo cual el músculo se va a relajar. ¿Lo entendéis? Esa sería ¿Puedes repetir? Sí, lo voy a repetir unas cuantas veces. Esta es la base de las técnicas de inhibición, ¿vale? Las técnicas de inhibición de un músculo, cuando está contraído, los puntos gatillo. Cuando descubrimos un punto gatillo en un músculo y vamos a trabajar el punto gatillo, una de las formas más comunes es acortar las fibras, ¿verdad? O sea, si yo tengo un trapecio, pues levanto el hombro, bueno, si estoy en porono, levanto el hombro o llevo la cabeza y acorto las fibras y mantengo la presión. ¿Bien? Entonces, el tema de acortar las fibras es porque al acortar las fibras intrafusales también se acortan. Si acorto las fibras intrafusales, la aferencia que está mandando hacia mi sistema nervioso central es de que no hay tensión. Si no hay tensión, no hay que contraer el músculo. Aquí. Vale. Aquí. Si el músculo, ¿vale?, se estira, las fibras intrafusales vuelven a activar aquí, gracias a a la neurona 1A, a la motora. ¿Bien? Pero si yo acorto las fibras musculares, acorto el músculo, la información que va a mandar la 1A es de, chicos, esto se ha cortado, se ha relajado, no hay tensión, con lo cual ya no hay que activar la neurona alfa.
y el músculo se relaja. Esa sería... Corta el ciclo. ¿Cómo? Corta el ciclo. Exactamente, ¿vale? Entonces, esos serían los principios neurológicos de las técnicas de inhibición por posicionamiento, y es buscar una posición donde el músculo, ¿vale?, no genere esa tensión que provoque este círculo vicioso continuo. ¿Veis? Entonces, si yo consigo que las fibras intrafusales no noten tensión, o sea, mejor dicho, estiramiento, entonces esta vía se inhibe. Pues ese sería uno de los principios fisiológicos, neurofisiológicos de las presiones para quitar puntos gatillo. ¿Vale? Esa es la base de la técnica de inhibición. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Órganos tendinosos de Golgi. Pues como su nombre indica, se encuentran en los tendones. Ya sabéis, el Golgi este tendría un ego bastante grande. Tendría que ser órganos tendinosos de Cajal. O aparato de Cajal, no de Golgi. Pero bueno, no lo descubrió él. Lo que pasa es que se llevó el premio Nobel junto con Ramón y Cajal, porque Ramón y Cajal dijo que lo que decía Golgi era mentira. Y entonces, gracias a lo que descubrió Golgi, pues Ramón y Cajal dijo que no y le dieron el premio Nobel a los dos. ¿Vale? Pero bueno. Son otros receptores importantes de la regulación refleja de la activación de las unidades motoras, porque se encuentran dentro del músculo. Es una terminación nerviosa aferente encapsulada y localizada en la unión tendinomuscular. Es decir, está más cerca del vientre que del hueso. ¿Vale? Y estos están inervados por la 1B. Entonces, la 1A son los usos musculares, la 1B son los órganos tendinosos de Golgi. ¿Vale? Cuando el músculo se estira pasivamente, la variación de longitud cae sobre todo en las fibras musculares, pero cuando se contrae activamente, la fuerza va al tendón. Por eso los órganos tendinosos son sensibles al aumento de tensión muscular por la contracción, pero relativamente insensibles al estiramiento pasivo. ¿Vale? Entonces, aquí os he puesto relativamente, porque si el estiramiento es muy brusco, entonces sí van a generar una respuesta. ¿Vale? Pero si yo estiro un músculo suave y progresivo, lo que va a hacer los órganos tendinosos de Golgi es no mandar ninguna información. Entonces, los usos musculares se están estirando muy suavemente, el músculo reconoce que eso no es nada agresivo y entonces me relajo y se estira. ¿Vale? Pero fijaros que es interesante, son sensibles a los aumentos de tensión muscular. Por eso los tendones se valoran en isométrico. Es interesante que entendamos que en una contracción isométrica, ¿vale?, las fibras intrafusales casi no van a notar ese estiramiento, porque de hecho es que no lo hay, pero los órganos tendinosos de Golgi sí van a recibir la tensión. Entonces, cuando nosotros empujamos, imaginaos, vamos a testar el supraespinoso. Colocamos el codo, ¿vale?, pegado al tronco, frenamos el movimiento y le decimos al paciente que intenta hacer una ABD. Y nosotros le resistimos. Ahí los usos musculares no se están estirando, no están dando una información importante. Entonces, al no haber movimiento, sí es cierto que la tensión va toda al tendón. Y como en el tendón tengo los órganos tendinosos de Golgi, que son los que sí son sensibles a la tensión, dan información. ¿Vale? Entonces, si el tendón está mal, es mejor hacer un test isométrico, ¿vale?, que hacer un test activo, que a lo mejor el activo solo manifiesta dolor al máximo rango de movimiento. ¿Vale? Entonces, veréis que todos los músculos, cuando quiero tratar el tendón, lo que hago es un contrarresistido, es un isométrico. Y entonces en el isométrico veo si el tendón duele o no duele. Mientras que si quiero testar una lesión muscular, lo que tengo que hacer es un movimiento activo, ¿vale?, con un recorrido para que las fibras generen un cambio de longitud y ver si el músculo es capaz de realizarlo o no. ¿Bien?
¿Se entiende eso? Eso es muy importante, ¿eh? Vale. ¿Se entiende? Ujú. ¿Vale? Sí. Entonces, recordad que cuando valoremos un tendón, lo vamos a hacer casi siempre en isométrico. Una contracción, o sea, una respuesta contrarresistida. Yo le digo que empuje para un lado y yo le freno para que no haya rango articular, no haya ROM, ¿vale? De la articulación, pero sí haya una tensión del tendón. Esa sería la forma en general de testar un tendón. Por eso, por ejemplo, el speed test, ¿cuál más? El test del supraespinoso, cosas así, ¿vale? Lo que hacemos es testar el tendón con un isométrico. Ya está. ¿Vale? Pues ya sabéis por qué. ¿De acuerdo? Bien, los axones 1B hacen contacto con interneuronas inhibidoras en la médula espinal que hacen sinapsis a su vez con la neurona motora alfa que inervan el mismo músculo. Correcto. Por eso el circuito tendinoso es un sistema de retroalimentación negativa que regula la tensión muscular. Ay, se me ha ido una R ahí. Disminuye la activación de un músculo cuando se generan excepcionalmente grandes cargas. De esta forma protege al músculo, que es lo que decía antes Cristina. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa cuando... ¿Por qué tiemblo? Porque llega un momento en que ya no responde. Mi músculo no está respondiendo bien y genera ese temblor raro que hacemos. Y en caso de que la fuerza supere, la resistencia supera la fuerza, pues lo que hace es generar una inhibición. Tiende a mantener un nivel constante de fuerza contrarrestando la disminución de esta por fatiga. ¿Vale? Entonces, bueno, pues simplemente ir manteniéndola. Es verdad que a más fatiga muscular, más fibras tendría que reclutar, con lo cual llega un momento en que ya no hay más fibras, o bien te acalambra porque es un esfuerzo de alto tiempo, o si es un esfuerzo de alta intensidad, pues no puedes, literalmente no puedes hacerlo, y ya está. Entonces, resumiendo, el sistema de usos musculares es un sistema de retroalimentación que controla y mantiene la longitud. Y entonces el sistema tendinoso de Golgi es un sistema de retroalimentación que controla la fuerza que realiza el músculo. ¿Vale? Pensad en longitud dentro del músculo, tensión en el tendón. ¿Vale? Fuerza o tensión. Fuerza y tensión es lo mismo. ¿Vale? Acordaros de esa regla, de esa asociación. ¿Quién mide el estiramiento? La fibra muscular. Lo que se estira es el vientre. Pues el estiramiento lo hacen dentro del vientre. Y dentro del vientre tengo los usos musculares. ¿Qué es lo que noto cuando hago fuerza? Noto los tendones. ¿Vale? Cuando hago fuerza, noto que se sale el tendón. Pues el tendón mide la fuerza o la tensión. ¿Bien? Y así sabéis bien que los usos musculares, digamos que dan información del estiramiento, y los receptores de Golgi, los usos tendinosos de Golgi, dan información de la tensión o la fuerza. Bien, y aquí tendríamos pues todas esas vías que necesitamos para al final poder realizar el movimiento. Una aferencia sensitiva, siempre hay un estímulo, ¿vale? Una planificación y toma de decisiones, o sea, necesito pensar y ordenar bien. Bueno, una cosa por si os interesa. El cuerpo siempre va a organizar de lo más medial a lo más lateral, de lo más proximal a lo más distal. Eso es muy interesante si tenéis que ayudar a que la persona realice un movimiento. ¿Vosotros qué creéis? Cuando yo tengo que coger el boli que se está cayendo, ¿cuál será la primera parte de mi brazo que se estabiliza? ¿El hombro o los dedos? El hombro, ¿no? El hombro, exactamente. Yo necesito estabilizar de proximal a distal, ¿vale? Primero estabilizo el hombro, luego estabilizo el codo, luego la muñeca y luego los dedos, ¿vale? O sea, sé que fijaos si tengo que pensar cosas en nada de tiempo. Y eso se hace pues, en esa área de asociación motora entre los ganglios, el tálamo y el corte, ¿vale? Luego la coordinación y manejo de los tiempos, aferencias cerebelosas. Fijaros, coordinación y manejo de los tiempos, ¿vale? Cerebelo. En la ejecución, el tracto córtico-espinal hacia los músculos esqueléticos, el córtico-espinal
es por donde van las vías eferentes, ¿vale? La ejecución, que sería pues, y la influencia extrapiramidal sobre la postura, el equilibrio y la marcha. En este caso, si es hablar, o sea, si es andar, o si es coger el boli, pues sería todo lo que estabiliza. Y la retroalimentación continua es lo que dan en los receptores que hemos estudiado ahora. Y otros receptores más que hay, en la fascia, en las cápsulas y todo eso. ¿Vale? Entonces, continuamente se está realizando este proceso continuo, ¿vale? En nuestro sistema nervioso. Entonces, fijaros la cantidad de estructuras que necesitamos para poder realizar ese movimiento. Eso que lo hemos aprendido a base de porrazos y de pruebas, ensayo y error, hasta que al final hemos conseguido andar sin muchos problemas, ¿vale? Pues eso sería. Fijaros, si necesitamos aprender un movimiento nuevo, todo esto tengo que empezar a ejecutarlo. Todo. ¿Vale? Entonces, por eso siempre hay que estar aprendiendo a hacer cosas nuevas. Porque es la forma de mantener todo esto, ¿vale?, de una manera, digamos, consciente, ¿no? O controlada. ¿Vale? Es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Creo que lo estuvimos hablando, creo que fue aquí. Es súper curioso porque lo que se ha visto que hace que crezcan las neuronas, pero que no crezcan, sino que sean capaces de desarrollarse, es el movimiento, el ejercicio físico. ¿Vale? Entonces, todo esto lo está haciendo mi cerebro o mi sistema nervioso continuamente. ¿Vale? Por eso, si ahora con todo lo que sabéis aprendéis una técnica nueva, pues nos cuesta. Y, hostia, ¿cómo puede ser que yo haga una cosa que no me cuesta en un trabajo y ahora me enseñan otra cosa y fundo a negro? ¿Vale? Pues porque son cosas que tenemos que aprender, razonarlas, entender cómo está mi cuerpo y ejecutarlas. Y eso no es fácil. ¿Vale? Entonces, siempre lo interesante en el cuerpo humano es siempre aprender a moverse de forma diferente. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Muy bien. Pues aquí... A ver, voy a cerrar el chat. Pues hasta aquí el tema 5. El tema 5 tiene... guapísimo. Estaba deseando llegar al tema 5 porque este es el que ya hace que entendamos todos los procesos básicos que pasan en nuestro organismo. Bueno, esto evidentemente es un resumen muy resumido, pero resumido hasta unos límites, pero creo que se entiende. A mí me da igual cuál sea la carga, que luego en el siguiente tema veremos todo lo que es potenciales de acción, pero a mí eso me da igual. A mí lo que me interesa es entender y razonar qué está pasando cuando yo me estoy moviendo. ¿Vale? Y creo que nos ayuda muchísimo a entender qué es lo que estamos haciendo, cómo nos movemos y qué le pasa a nuestros pacientes. ¿Vale? Venga, preguntas, dudas. José, Dime, che. cuando se sube el gemelo, Sí. ahí están actuando los órganos tendinosos de Golgi. No. Ahí lo que se está produciendo es una mala contracción o mala información del sistema nervioso en general. ¿Vale? Eso se produce normalmente por deshidratación o falta de minerales. O las dos cosas. ¿Vale? Calambre, ¿no? Entonces, lo que sucede es que como necesitamos minerales para que el estímulo nervioso sea correcto y el músculo se contraiga bien, como no hay un aporte correcto de minerales, el músculo a la hora de contraerse se contrae más y da ese calambre. ¿Vale, Che? Entonces, el problema no es la información que da, sino los alimentos que tiene el músculo para contraerse. ¿Me explico? Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, por eso casi siempre en personas sanas da después de un entrenamiento fuerte o por la noche. Pero si te das cuenta, por la noche suele ser más frecuente en verano que en invierno. Y es que en verano sudamos más, nos deshidratamos más y perdemos más minerales. Entonces hay que hidratarse bien. Por eso a la gente que tenga personas mayores a su cargo, tenéis que obligarlos a beber agua. Porque la gente entiende que por la mañana, o sea, que durante el día la gente mayor, como no se mueve, pues no suda. Y eso no es verdad, sudamos todos. ¿Vale? Entonces, la gente mayor
es más propensa a deshidratarse. Y una de las causas es porque bebe menos agua, porque tiene menos necesidad de beber menos agua. Pero eso no significa que no sea importante, ¿vale? Entonces, es lógico que si yo voy en bicicleta a las 12 de la mañana en agosto en Granada, pues me beba hasta el agua de los floreros, ¿eh? Pero una persona que está todo el día sentada a la sombra, pues no asocia tanto. Y es muy importante el agua en esos casos, ¿vale? Vale. Y luego ya, pues, si te has pegado una caminata de 8 horas, pues le tienes que meter minerales al cuerpo porque si no te vas a calambrar, ¿eh? Vale. José, ¿y no puede ser también porque esa persona lleva una vida muy sedentaria y a lo mejor tiene un trabajo que está todo el día de pie, ¿entiendes? Sí, Y no estira ni lo de los calambres, digo. sí. O, Pero sería como una sobrecarga al final, ¿no? ya, Claro, pues, sería como una sobrecarga. Entonces, estirar y sobre todo andar un poco, pues sería una forma de que circulara mejor la sangre. o gente que anda mucho y no estira nada, que se le cargan mucho las piernas y los gemelos. Sí, Personas pero mayores tienen los gemelos claro. y la actividad que tienen es andar mucho, ando 2 horas al día, dando 1 hora y pico, y no Sí. estira nada, ¿no? Claro, lo que pasa es que, bueno, está bien estirar, pero luego lo que está bien es pues eso, que ande bien, porque si tú te tiras 2 horas andando y andamos mal, pues entonces volvemos a lo mismo, estás haciendo un movimiento mal hecho, ¿vale? Eso, Yo le digo por que ande ejemplo, tanto. ¿eh? Yo le digo que no ande tanto. Es que no, está 2 bien, horas, digo, ¿2 horas para qué? Una exactamente, persona mayor 2 horas, digo, 2 horas, digo, con 1 hora al día está bien. 2 claro. horas ahí andando. Es que yo también le digo lo mismo, ¿eh? O reparte a 1 hora por la mañana y 1 hora por la tarde. Claro. Y así también te obligas a salir y todas esas cosas. Pero sí, es que la gente mayor, de verdad, es que son unos enganchados. Es que luego dicen de la gente joven, pero es que la gente mayor, es que aquí viene la gente muy picada. Es que tengo que andar 2 horas diarias. ¿Pero por qué? Porque mi vecino anda 2 horas también. Ya, pero coño, cada uno tiene que ir a su ritmo, ¿vale? Entonces, el problema está en el andar mal, ¿vale? Entonces, no hay que andar tanto. O descansar en mitad de un camino, en fin, yo que sé. Pero que sí, que es verdad que minerales y frutas y verduras hay que comer, ¿vale? En general, teniendo una dieta normal de fruta y verdura, no tienes ningún problema de minerales. Ninguno. Pero claro, si ahora me decimos, oye, Eva, vámonos al Mulhacén. Pues lo mismo cuando bajemos nos dan calambre hasta en las pestañas, ¿eh? Claro. Claro, tienes que dar un poco regular. Pero que ese tipo de lesiones musculares no lo da la aferencia, las dan las eferencias. La contracción muscular es la que no es buena porque le falta algo y entonces el músculo se contrae de una manera diferente. ¿Vale? Ya es que es muy típico que te digan eso, ¿eh? Lo de me da calambres por la noche, se me monta el gemelo. Hidrátate. Hidrátate. Entonces, yo tengo un caso. ¿Me escucha? Sí, dime, Cristian. Un caso de un muchacho que, pues eso, que está empezando a correr y eso, y está empezando a correr más tiempo y mejor y fortaleciendo y tal. Y los lunes le pegan unos tirones en los gemelos que se queda cojo de hace 2 o 3 lunes. Hemos llegado a la conclusión que es de las borracheras que pilla el fin de semana. Puede ser. Que está deshidratadísimo, ¿no? Exactamente. Es que el alcohol deshidrata muchísimo. De hecho, la resaca es una deshidratación. La resaca es una deshidratación. ¿Vale? Te faltan minerales. Entonces, lo de tómate una cerveza para equilibrar los niveles es mentira. ¿Vale? Si bebes agua también equilibra los niveles. ¿Vale? Sí, pues, oye, pues no es mala la conclusión, ¿eh? Si entrenas fuerte durante toda la semana, pero luego te bebes 2 botellas de whisky, pues ya te digo yo que el lunes llega hecho pedazo. ¿Vale? Yo sigo a un ciclista en YouTube, que el chaval es preparado físico, licenciado en Inés, y dice eso. Dice, vamos a ver, pero si le echas gasolina de la buena a tu coche, ¿por qué no te alimentas bien? Y te gastas 4 euros en un gel. Dice, pero coño, cómete un bocadillo de atún.
¿entiendes? Y claro, y si tú entrenas y quieres entrenar, pero luego de lunes a viernes haces un entrenamiento correcto y luego el fin de semana te pega un desfase importante, pues claro, no le pidas al lunes al cuerpo que rinda bien, ¿eh? Sí, yo también le echaría a los lobazos del fin de semana, ¿vale? Muchas coincidencias. Bueno, dile que beba agua en vez de whisky y que pruebe el lunes. Y si ha mejorado, pues quédate cabo, ¿eh? ¿Vale? Vale. Pero sobre todo a nuestros pacientes, agua, ¿vale? Y fruta, ¿eh? Agua y fruta para los calambres. Y luego ya se hace un entrenamiento de alta intensidad. Bueno, los de alta intensidad no suelen ser problema para los calambres, porque no hay una quema grande de energía, ¿vale? Entonces no pasa nada. Pero la gente que hace bicicleta, correr, andar, cosas de deporte de largo tiempo, sí. ¿Vale? Eso hay que cuidarlo un poquito más, la hidratación y las minerales. Por eso los ciclistas beben agua sin tener sed. Y veréis que casi siempre cuando le dan un bidón, el bidón lleva un gel pegado. Ellos saben que cada hora tienen que meterle una cantidad de hidratos al cuerpo y esos son geles. Y ya está, es lo que es. ¿Vale? Aunque no tengas hambre, tienes que comer. Eso pasa mucho en invierno. Que como en invierno hace frío, pues me tiro 8 horas andando por la montaña, pero como hace frío, pues no tengo ganas de beber agua. Y es importante beber agua. ¿Vale? Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Entonces, en Semana Santa no hay clase, ¿vale? Ya no vamos a seguir dando clase hasta que hagamos el examen. Entonces, habrá clase, pero será para repasar las preguntas del examen y todo eso, porque ya para el miércoles de la semana, después de Semana Santa, ya tendréis las preguntas. Entonces, en clase las resolvemos y así hacemos una clase de repaso antes del examen, ¿vale? ¿De acuerdo? El viernes ese 14 por la mañana, como siempre, ¿no? Sí, vamos a seguir con los casos de neuropáticos, ¿vale? No. Bien. Pero el viernes día 14 tienes clase con nosotros. Es verdad. Ya. Anda, pues menos mal que lo he, Es verdad. pues menos mal que lo he dicho, si no, Bueno, hostia, mira, ¿no? no voy a dar la clase a todos. Los de tercero, los de Nos juntatos. claro. No pasa nada, los de tercero no hacemos el examen y ya está. No, que el examen a las 4 de la tarde y nuestra Examen por clase la por la tarde. mañana. Exactamente, di que sí, di que Por la nosotros estamos. Hostia, pues hay que pasar al 21 entonces. La nuestra. La de primero, ¿eh? Voy a... Uf, pues me ha quedado dicho. Pues yo quería que, ¿sabes? Claro, por eso he preguntado, porque yo tenía que apuntar el 22, claro. Es que la clase de abril la cambiamos a principio de curso, ¿acordáis que Bea no podía? Sí. La de tercero la cambiamos y yo no lo tengo apuntado en la agenda del móvil. Vale. Entonces vi que hay que pasar al día 21, Vale. ¿vale? Lo ¿Lo pones tú mismo, en el del grupo? 9. Que sí, yo lo pongo ahora. Pero es que bueno. Puf, Al pues día nada más que 21. lo hemos resuelto, ¿eh? A ver. El tema lo voy a poner yo también en el grupo de aquí, pero sí, lo vamos a pasar al 21. Ahora lo paso yo, no te preocupes. Vale, pues ya está. Entonces nosotros el 14 por la mañana seguimos con la práctica, ¿vale? Vale. Y ya te digo, a ver. Vale, ya lo he puesto. Y si no se me va a olvidar. Tú lo pones también, Vicky, para que a ti te haces más caso que a mí, ¿eh? No, el jefe es el jefe. Entonces, ya está. ¿No? Por eso, la clase del miércoles después de Semana Santa repasamos el examen. ¿Vale? Vale. Como ya tendréis las preguntas y ya las habréis contestado en vuestros apuntes, pues ya, si hay alguna duda, pues se resuelve. ¿Vale? Ok. Muy bien, pues ahora me voy a trabajar. Que Venga. tengáis buena mañana. Claro, es que lo del primero tampoco os veo ya. Pues ya hasta que tengáis muy buena Semana Santa, ¿eh?
que descanséis un ratico, ¿vale? Y que nos hidratemos mucho, con cerveza o con agua. Eso, la cerveza también hidrata, pero sin alcohol, entonces no tiene gracia. Ah, bien. Bueno. Venga.